primero vamos a ver unas propiedades, digamos, muy simples de integración y después vamos a empezar a ver los métodos para integrales. Son dos los que tenemos que ver, vamos a ver si alcanzamos a ver los dos o uno al menos. Entonces, propiedades. Entonces, estas propiedades se derivan, digamos, de las propiedades de las derivadas. Entonces, la primera es qué pasa si les pido que me den la integral indefinida de la función idénticamente cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué función o funciones al derivarlas me dan cero? Muy bien. C, cualquier constante C, si yo la derivo, me da cero. ¿Tá? Si quieren, una primitiva de esas funciones, la función idénticamente cero, y le suman cualquier constante C. Son dos formas de verla. O sea que C, constante, todas las funciones constantes forman el conjunto de funciones, ¿sí? Que son primitivas de la función idénticamente nula. 2. La integral de la suma de dos funciones, ¿qué les parece que va a ser? Bueno, es lo que uno se espera. Con linealidad, la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces tenemos que la integral de f más g es la integral de la f más la integral de la g. Y bueno, y si hacemos la resta, la diferencia entre las funciones f y g, vamos a tener que la integral de f menos g es la integral de f menos la integral de g. Bueno, acá viene la pregunta de Álvaro, ¿qué pasa con la c? Bueno, la c estaría metida en cada una de estas integrales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en esta podrías tener una c1, en esta tendrías una c2, ¿sí? Que al final se conjugan en una c única, si querés, ¿sí? Pero acá, digamos, no pongo la c acá porque la c aparecería, digamos, implícita en cada una de estas integrales. Si la pongo no pasa nada igual, ¿no? O sea, pero en principio esta propiedad vale así, escrita así. ¿Está bien? O sea, fíjense que la C la pongo en el término donde no hay, en el miembro de la igualdad donde no hay integrales. Por ejemplo, acá en el primer renglón. La integral de esta función es C o algo más C. En este caso, como en todos tengo integrales en ambos miembros, entonces no pongo la C. Y la tercera propiedad es que si K es una constante, entonces la integral de la función K por F de X es lo mismo que calcular la integral de la función f y al resultado multiplicarlo por k. O sea, constante sale afuera de la integral. ¿Sí? Esta, la 2 y la 3, se dice entonces que la integración es lineal. ¿Sí? Porque la integral de la suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. ¿Sí? Todas estas entonces salen en realidad de la derivación. O sea, porque la derivada cumple con esas propiedades. Vamos a ver ahora uno de los métodos para calcular integrales de funciones, porque, a ver, una cosa que no dije, en general, a las integrales que uno tiene en la tabla, estas que son fáciles de acordarse, y medio que nos acordamos de memoria, uno las suele llamar integrales inmediatas. ¿Sí? Ahora, si nos dan una función un poco más complicada, entonces, ¿cómo usamos las propiedades y métodos para
calcular las integrales de esa función. Entonces, uno de los métodos es el método de sustitución. Este método se basa en la regla de la cadena, que tanto nos gusta. O sea, de derivada de una función compuesta. Entonces, vamos a suponer que f chiquita y g chiquita sean f chiquita y g chiquita dos funciones y sea f grande una primitiva de f chiquita. ¿Sí? O sea, ¿eso qué significa? Que si derivo f grande, me da como resultado f chiquita. Entonces, recordemos la regla de la cadena para derivar una función compuesta. La que voy a escribir ahora como función compuesta es f grande cerito g chiquita. Y supónganse que quiero derivar esa función. O sea, la derivada de la composición de f grande con g chiquita. Entonces, por regla de la cadena, me queda que esto es f' evaluada en g de x por g' de x. ¿Sí? Acá uso regla de la cadena. ¿Pero qué estoy asumiendo? Que f grande prima es f chiquita. O sea que f grande prima es f chiquita. Entonces me queda f en g de x por g' de x. Entonces, supongamos que nos piden calcular la integral de una función de la forma, justamente, de esta forma. F chiquita en g de x por g' de x. Entonces, si nos dan una integral de esta forma, tenemos que esto es igual, si voy arriba, tenemos que el tercer miembro es igual al primer miembro. Entonces me queda que esto es lo mismo, o sea, integral, y lo que está dentro de la integral es lo mismo que f cerito g prima en x, de x. ¿Está bien? Solamente usé esta igualdad de acá arriba. Bueno, pero entonces, ¿qué les parece? Tengo que buscar acá, o tengo que dar una función tal que al derivarla me dé f cerito g'. Y bueno, ¿y quién es la función inmediata que se me ocurre tal que si la derivo me da f cerito g'? ¿Están? Yo paso en 6 minutos sin que nadie escriba y me preocupo. Ahí está, Antonio. Selim, eso. Tengo que buscar una función tal que al derivarla me dé esto. Y bueno, es obvio que la función que al derivar me da eso es esa misma, pero si no le pongo la prima. Entonces, esto es f cerito g en x más c, sumándole cualquier constante. O sea, f en g de x, esto es lo mismo que f cerito g, más c. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver en los ejemplos, va a ser más claro. Pero cuando nosotros tengamos para integrar una función de esta forma, esta va a ser la solución, digamos. Voy a recapitular, voy a escribir esto de vuelta. Entonces,
lo que tenemos entonces es que la integral de f de g de x, f chiquita, por g' de x es igual a f grande de g de x más c. Y esa sería la formulita del método de integración por sustitución. ¿Sí? Donde ya dijimos que f grande es primitiva de f chiquita. Entonces, a ver, veamos ejemplos porque creo que van a clarificar la cosa. Ejemplos. 1. Supónganse que nos piden calcular la integral de x al cuadrado por el coseno de x cubo de x. Entonces, este es un ejemplo que sale usando el método de integración por sustitución. Fíjense, a ver, la integral no es inmediata. Nosotros sabemos derivar x cuadrado sola, sabemos derivar coseno de x solo, pero ya ni siquiera coseno de x al cubo, ¿sí? Y ahora tenemos esta función que es el producto entre x cuadrado y coseno de x cubo. ¿Qué es lo que hacemos para...? Van a ver que en el práctico tienen en la consigna del ejercicio 6, les dice qué método hay que usar. Uno después, a medida que toma práctica, ya se va dando cuenta si sirve o no el método de sustitución. ¿Por qué me doy cuenta acá en principio que me serviría usar el método de sustitución? Porque fíjense, yo tengo el coseno, que es una función que sé integrar sola, si la tuviera sola, y lo tengo compuesto ahí con x al cubo. Pero resulta que la derivada de x al cubo es precisamente no x cuadrado, pero un múltiplo de x cuadrado. Y al ser un múltiplo no me molesta. O sea, si me aparece un 3 ahí dando vuelta, ese 3 van a ver que no me va a molestar. Entonces, fíjense que yo a esta expresión la voy a tratar de escribir de esta, como la recuadrada, digamos, que es la formulita que vale. Entonces, ¿cómo? Tomo. Fíjense, yo quiero decir, f evaluada en algo, o sea, compuesta con otra función, por la derivada de esa otra función. ¿Será que a eso lo puedo escribir así? Bueno, si la respuesta es sí, ¿quién sería la f chiquita y quién sería la g chiquita? Entonces, fíjense, la f, mi candidata f, es el coseno. Entonces, f de x, coseno de x solamente. ¿Y con quién la compongo? Profe, ¿por qué sería el coseno de x, perdón? Porque, fíjate, yo quiero a la expresión que tenemos acá, x cuadrado coseno de x cubo, quiero ver si la puedo escribir de la forma que sé integrar por sustitución. ¿Sí? Entonces, quiero ver si hay, digamos, acá puedo identificar una composición, ¿sí? De una función, que es la f, la que voy a llamar f, con otra, tal que su derivada también aparece multiplicando en la expresión. Entonces, es un poco por comparación de las fórmulas, ¿no? O sea, yo quiero comparar esta fórmula de arriba y tratar de aplicarla al caso del ejercicio este. ¿Sí? Entonces me fijo. ¿Tengo una composición en algún lado? Sí, tengo una composición en algún lado. Y la composición está acá. Es coseno de x al cubo. ¿Sí? Entonces, en realidad, este es mi único candidato para hacer función compuesta acá arriba. ¿Sí? Entonces, y si esta es una función compuesta, ¿quién va a ser la f? Y bueno, la g es la que aplico primero. Entonces, la g va a ser, ¿qué le hago primero a la x? La elevo al cubo. Y después le aplico la f, que es aplicarle coseno. Fíjense que entonces esto, aplico g y aplico f después, es lo que se me va a traducir en la f de g de x. No sé si responde la pregunta, Diego, o si estoy dando muchas vueltas. Sí, sí,
No entendía, digamos, por qué no usar el x cuadrado, pero después me di cuenta que el x cubo derivado de x cubo. Claro, lo que pasa es que tenemos que identificar dónde hay una composición. Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos una composición en la fórmula general, ¿sí? Y la composición acá está acá. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por suerte, es que no solo tenemos que identificar una composición, sino que además el otro factor que me tiene que aparecer en la fórmula tiene que ser la derivada de la función que yo aplico después. Perdón, que aplico primero en la composición. O sea, si yo identifiqué una g, me tiene que aparecer su derivada multiplicando ahí. O sea, la g' también me debería aparecer acá. O al menos algún múltiplo de la g'. Entonces vamos a ver si este x cuadrado me sirve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo la g. Entonces, la derivada de la g es x cubo, entonces g' es 3 por x cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que qué es lo que logramos escribir. Logramos escribir a la integral de x cuadrado coseno de x cubo de x como coseno de x cubo, fíjense que es aplicar primero g y después aplicar f. O sea, aplico primero g y después aplico f. Esa es coseno de x cubo. Está ahí. Por, nosotros acá tenemos x cuadrado, ¿sí? Pero x cuadrado es lo mismo, si despejan acá, es lo mismo que g' sobre 3. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazo x cuadrado, puedo poner acá g' de x sobre 3. Ahí, x cuadrado lo reemplazo por g' de x sobre 3 de x. Pero ¿qué dijimos recién? Que las constantes que multiplican no me molestan en las propiedades. Entonces, este 1/3 que está multiplicando acá, lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, 1/3 por la integral de f en g de x por g' de x de x. Bueno, y fíjense que ahora me quedó, salvo el 1/3, exactamente la formulita como la necesito para aplicar el método de sustitución. Sí, ahí, bueno, ahí ya te contesté, Francesco, esa pregunta, lo sacamos fuera del 1/3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense que ahí ya está listo, completito para hacer sustitución. ¿Sí? Porque tenemos justamente la expresión del miembro izquierdo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, va a ser 1/3 por la integral esta. Pero la formulita del método de sustitución me dice que el resultado de esa cuenta es f grande en g de x más e. Pero ¿quién es f grande en este caso? Entonces, f grande tiene que ser una primitiva de la f chiquita. Con f grande primitiva de f chiquita. Entonces ahí voy y digo, bueno, a ver, pero pará, la f chiquita es coseno de x. Y nosotros ya sabemos buscarle una primitiva a coseno de x, porque esa sí es inmediata y es seno de x. ¿Sí? Fíjense que acá estoy diciendo una primitiva, no estoy diciendo todas las primitivas. Entonces me sirve decir solamente el seno de x. Entonces, eso de hecho lo podría haber escrito acá. F grande de x es seno de x. Entonces, sigo acá. Y me queda 1/3 por el seno de g de x. ¿Pero quién es g de x? G de x es x al cubo. Entonces ya pongo ahí x al cubo más c. Y ahí está. En general,
como la constante se la suele dejar solita sumando. Entonces lo que podríamos hacer acá es distribuir 1/3 por el seno de x cubo más 1/3 de c, y ese 1/3 de c sigue siendo una constante que la podríamos llamar C1, si quieren. O C, renombran la C, como hacen, digamos, cuando escriben un código. ¿Sí? A C ahora le asignan 1/3 de C. Por lo tanto, lo que tendríamos es que la integral de la función que nos dieron, x cuadrado coseno de x cubo de x, es 1/3 por el seno de x al cubo más la constante de integración. ¿Se entiende? ¿O les parece muy complicado? Hay mucho silencio, lo cual están pensando. Sí, obviamente, van a tener que practicarlo esto mucho. Pero escuchen, a ver, dos cosas les voy a decir. Primero, voy a decirles que siempre que calculen una integral, en general, uno aprende antes a derivar respecto a integrar, ¿no? Entonces, en general, uno sabe derivar mejor de lo que integra, porque lo hizo antes, tiene más práctica. Entonces, siempre que calculen una integral, vamos a verificar el resultado, así como cuando resuelven una ecuación, yo les digo verifiquen que la solución que obtienen es efectivamente solución. Vamos a verificar que el resultado que obtuvieron en la integral efectivamente está bien. Entonces, ¿cómo hago para verificar? Derivo el resultado. ¿Sí? Entonces, agarro 1/3 por el seno de x al cubo más c y lo derivo. La c no importa porque total su derivada me va a dar 0, pero entonces hay que chequear acá. ¿Y qué vamos a usar? Regla de la cadena. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1/3, que es una constante, no me molesta, y ahora tengo que derivar el seno de x al cubo. ¿Sí? Entonces, regla de la cadena. Seno de u me va a quedar coseno de u, pero u es x cubo, por la derivada de lo que está dentro del seno, o sea, por u', 3x cuadrado. 3x cuadrado. Más 0, porque es la derivada de c. Y ahora fíjense, 3 se me va con el 3, ¿y qué me quedó? Coseno de x cubo por x cuadrado. Justamente la función que me habían pedido integrar. O sea que el resultado que obtuvimos es correcto. ¿Sí? Entonces, siempre que integren, verifiquen el resultado derivando. Eso por un lado. Les voy a mostrar ahora otra notación que se suele usar, que creo que es a lo que apuntó Lautaro con lo que escribió. Es otra notación que por ahí hace más fácil la sustitución. Entonces, otra notación. Y esta notación hace uso. ¿Se acuerdan que cuando definimos f', les dije la notación f', en general se usa, y después está la otra, que es la de Leibniz, que es escribir df sobre dx? Bueno, esa notación puede ayudar acá un poquito. ¿Cómo? Queda más claro, quizá, con la notación que les voy a mostrar ahora, que lo que estamos haciendo es una sustitución. Fíjense. Entonces, yo voy a escribir de vuelta el ejercicio. X cuadrado coseno de x al cubo de x. ¿Sí? Entonces, de vuelta, siempre para ver si hay que usar método de sustitución, si es que no nos dicen que lo tenemos que usar, tenemos que identificar si en la expresión aparece una función y también está multiplicando su derivada o un múltiplo de su derivada. Entonces, eso ya nos dimos cuenta acá, que tenemos la x al cubo y tenemos parte de su derivada ahí, ¿sí? Porque aparece la x cuadrado. Salvo un múltiplo, x cuadrado podemos pensarlo como la derivada de x cubo, ¿sí? Multiplicando o dividiendo por 3 convenientemente.
Entonces, la sustitución que voy a hacer es la siguiente. Lo escribo acá, tipo cálculo auxiliar. Entonces voy a hacer u, va a ser una nueva función que va a ser la x cubo. ¿Sí? Entonces, u es la x cubo. Y ahora vamos a verificar que su derivada aparece en la expresión. Entonces, voy a usar la notación de Leibniz. En vez de escribir u', vamos a escribir así. Du a dx. Es lo mismo que u'. Derivada de u respecto de x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de u respecto de x? 3u cuadrado. Perdón, 3x cuadrado. Y ahora voy a hacer algo que, a ver, no es del todo correcto formalmente, pero nos podemos permitir hacerlo, que es pensar que este dx que está acá es algo que puedo pasar multiplicando al otro miembro. ¿Sí? Entonces, voy a escribir que du es 3x cuadrado de x. ¿Sí? Esto se dice que el diferencial de u es 3 por x cuadrado diferencial de x. ¿Sí? No importa, nosotros no vimos la definición de diferencial en una variable, es lo mismo que la derivada. Así que no hay problema. Entonces, fíjense, ahora comparo si tengo todo para sustituir en la expresión. Entonces, en esta expresión que tengo, x cubo, perfecto. X cubo es u. Entonces, voy a volver acá y voy a escribir. Donde tengo coseno de x cubo, voy a poner coseno de u. ¿Qué más tengo acá? Tengo x cuadrado de x. ¿Sí? Bueno, y ahora yo quiero escribir de x cuadrado de x en términos de la nueva variable que es u. Entonces, vengo acá al cálculo auxiliar y veo, bueno, pero acá me aparece x cuadrado de x. Pero x cuadrado de x, ¿a qué es igual? Salvo, me está molestando ese 3. Entonces, al 3 lo paso dividiendo y me queda que du sobre 3 es x cuadrado de x. Entonces, fíjense que ahora tenemos todo para sustituir. Entonces, x cubo lo sustituí por u y x cuadrado de x lo voy a sustituir por du sobre 3. Bueno, dejé este espacio ahí medio al cohete, pero es du sobre 3. El 3 no me molesta de vuelta porque es una constante, entonces me queda un tercio, lo saco afuera de la integral, por el coseno de u. Y esta es una integral inmediata. Voy a la tablita. Tenemos que la integral del coseno de x es seno de x más c. Bueno, pero si en vez de x pongo u, va a ser seno de u más c. Entonces acá me va a quedar un tercio por el seno de u más c. Y para terminar, digo quién es u. ¿Quién es u? U es x cubo. Entonces me queda un tercio por el seno de x cubo más c. Y fíjense que llegamos a lo mismo que antes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué notación les gusta más? No sé, Marco, si es más fácil. ¿A vos, Diego, te gusta más la primera? Y Marcos, la segunda. En general, yo creo que la segunda es más fácil. ¿Sí? Es más fácil porque uno no se está fijando quién es f, entonces quién es su primitiva, quién es g, entonces quién es su derivada, etc. Pero eso es elección de ustedes. En general, si ustedes buscan ejercicios resueltos o cómo uno resuelve después la práctica, usa esta. ¿Sí? Porque dice, bueno, método de sustitución.
Entonces, sustitución, ¿qué es sustitución? Como cuando resolvían algunas ecuaciones medio raras. Hacen un cambio de variable y sustituyen. Es como que inclusive el nombre está más claro, digamos, ahí, porque es sustitución. Pero es elección de ustedes, digamos. En cualquier caso, una forma o la otra, siempre verifican el resultado. ¿En qué momento se fue de U? Bien, bien. Acá en la integral decís vos. Acá, Francesco. ¿Abajo? Bueno, acá decís vos. Acá. Bien. El U es la variable de integración. Entonces, vamos a ver una de las hojas de las primeras. Fíjate, Francesco, acá cuando resolvíamos cualquiera de estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá, vos tenías la integral de x a la n, uno lo lee así, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. El dx lo único que te está haciendo es indicando cuál es la variable. ¿Sí? ¿Cuál es la variable de integración? Una vez que pones la primitiva, el dx ya te desaparece. ¿Sí? Es como dice Lautaro, es notación en realidad. ¿Sí? Pero tiene que estar, porque es lo que me indica respecto de qué variable estoy integrando. A ver, ahora no hay mucha historia, pero por ejemplo, no sé, en análisis 2, cuando trabajan con varias variables, podrían tener un ejercicio en el cual les dice cuál es la integral. Esto es, bueno, comentario al margen, digamos, de t de x. ¿Sí? Bueno, a no confundirse. Eso me está diciendo que el dx me dice que la variable de integración es x. Entonces la t es una constante. O sea que la puedo sacar fuera de la integral. ¿Sí? Y después esto es como integrar la función 1. Bueno, no importa, no sigo con esto. Pero el dx me indica respecto de qué variable estoy integrando. Cuando ya ponen la primitiva, no aparece más. Entonces, cuando ya ponen la primitiva acá, se termina el de u, ya tienen la primitiva en términos de u. Entonces, como regla general también puede servir decir, bueno, donde tengo la integral me tengo que acordar siempre de poner el diferencial. Y donde tengo la primitiva me tengo que acordar siempre de poner la constante de integración. ¿Sí? O sea, de un lado está el dx, o de u, o lo que sea, y del otro lado está el más c. ¿Sí? Vamos con otros ejemplos. Van a ver que en realidad esto es, hasta que le tomen la mano, después es bastante lindo, digamos. A ver, ¿qué otro ejemplo tengo preparado para ustedes? Ejemplo 2. Integral de e a la x secante al cuadrado de e a la x de x. Entonces, de vuelta, tenemos que identificar si en la expresión aparece alguna función y también su derivada, multiplicándola. ¿Qué les parece ahí? Que sí, dice Diego. ¿Quién? ¿Qué función y qué función es la que está y que también está su derivada ahí? E a la x, perfecto. E a la x lo tenemos acá y también aparece su derivada ahí, multiplicando. Entonces, fíjense, ¿qué sustitución voy a hacer? Lo vamos a hacer acá, cálculo auxiliar. U e a la x. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la u, acá. Ahí voy a tener la u. Du, ¿quién va a ser? Du va a ser la derivada de e a la x, que es e a la x,
de x. Entonces, que fíjense que es el resto de lo que me aparece en la expresión. Tengo e a la x de x. Acá es lo que lo tengo ahí. Entonces, fíjense que acá ya estamos listos para sustituir. No hay ninguna constante molestando, nada. Entonces, ¿cómo me quedaría? Integral de, donde tengo secante al cuadrado de e a la x, ahora voy a poner secante al cuadrado de u. Y donde tengo e a la x de x, voy a poner du. Y fíjense que lo convertimos en una integral inmediata. Entonces, ¿quién era la integral? Vengo a la tablita de secante al cuadrado de x, era tangente de x más c. De u va a ser tangente de u más c. Entonces, acá es el momento en donde me desaparece también el du Francesco. Entonces, acá voy a poner tangente de u más c. Y para terminar, tengo que decir quién es u. Entonces, tengo que decir que u es e a la x más c. Es el cálculo auxiliar. Y ahí ya está. ¿Sí? Si la función original estaba en x, el resultado también lo dejan expresado en x. ¿Sí? Y eso queda de manifiesto ahora cuando verifiquemos. Verificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar? Derivo el resultado. Entonces me queda tangente de e a la x más c prima. Bueno, regla de la cadena. La derivada de la tangente de algo es la secante al cuadrado de ese algo. Si ese algo además es una función, lo tengo que multiplicar por la derivada de esa función. Entonces me va a quedar secante al cuadrado de e a la x por la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de c, que es 0. Y fíjense, está bien, ¿no? Es la función que nos pedían integrar. ¿Se entiende? Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. Hay veces en que la sustitución no es tan inmediata, o sea, tan directa, digamos. Hay que darse cuenta de que se puede efectivamente hacer una sustitución. Por ejemplo, supónganse que les pido hallar una primitiva o el conjunto de las primitivas de la función tangente. Entonces, esta no sale a ojo, ¿no? De hecho, no la habíamos puesto en la tabla. ¿Qué función tenemos que derivar para obtener como resultado la tangente? Bueno, esta sale por sustitución. ¿Cómo me doy cuenta que sale por sustitución? Y bueno, escribiendo las cosas de otra forma. Entonces, la tangente, ¿cómo la puedo escribir, digamos? O cómo se definen, si quieren, la tangente en términos de las otras funciones trigonométricas. Acuérdense que es seno sobre coseno. Entonces, vamos a escribir integral del seno de x sobre coseno de x de x. Y ahora, ¿se ve un poco más claro qué se puede llegar a hacer ahí?
tienen que fijarse si en esa expresión aparece alguna función y también su derivada. No exactamente, Diego. A ver, pero ¿qué es lo que podríamos decir? Eso. ¿Se me fue la cámara? Me estoy quedando sin batería. Bueno. Nos va a alcanzar para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que exactamente, que la derivada del seno es coseno o que la derivada del coseno es menos seno. En realidad es esa la que nos va a servir. ¿Por qué? Porque la parte que tenga la derivada siempre me tiene que quedar multiplicando. O sea, no me serviría en un denominador. ¿Sí? Entonces, voy a elegir en este caso como u, vamos a hacer acá el cálculo auxiliar, u va a ser el coseno de x. Entonces, el du, ¿quién va a ser? Va a ser la derivada del coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos seno de x. Y fíjense que ahí ya tenemos todos los ingredientes para sustituir. Yo acá tengo coseno de x, lo voy a sustituir por u. Y seno de x, ¿por quién lo puedo sustituir? Entonces, seno de x, bueno, paso este menos para el otro lado. Va a ser el menos de u. Entonces, coseno lo voy a sustituir por u. O sea que me va a quedar un u abajo. Y seno de x lo voy a sustituir por menos de u. ¿Está bien? Entonces, menos de u. Al menos, como es un menos 1, una constante, por las propiedades que vimos, lo podemos sacar afuera. Ahora, esta integral la sabemos calcular. La integral de 1 sobre u. Vamos al segundo renglón de nuestra tablita. Dije 1, sí, dije 1, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que escribirlo así. 1 sobre u de u. ¿Sí? Entonces, vamos a la tablita y nosotros sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x más e. ¿Sí? Entonces, si en vez de x tenemos u, bueno, va a ser logaritmo natural del valor absoluto de u más e. ¿Sí? Como dijeron Diego, Antonio. Entonces, ojo con este menos, que está ahí adelante. Entonces me queda menos logaritmo natural del valor absoluto de u más c. ¿Sí? Este paréntesis en realidad no es necesario del todo porque la c, como les dije, después se puede redefinir. ¿Sí? O sea, no me importa si el menos afecta a la c o no. Pero bueno, un detalle. Y bueno, para terminar, ¿quién es u? U es el coseno de x. Entonces me queda que esto es menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Bueno, déjenme que lo escriba así, digamos. En realidad, si distribuyen este menos, es menos c, pero hagamos la asignación que ustedes hacen cuando escriben código, si quieren, ¿sí? O sea, no me importa si la constante cuánto vale. Es una constante. ¿Está bien? Y ahí me queda.
Verificación. Tarea. Sí, verifíquenlo. Si quieren, para verificarlo, tomen imagínense un intervalo en el cual el coseno de x es positivo, si quieren. ¿Sí? Entonces, digamos, bueno, supongo que el coseno de x es positivo, entonces les queda el logaritmo natural del coseno y deriven eso. Y van a llegar a la tangente. Después, por regla de la cadena, vale lo mismo si cuando tomen menos coseno. ¿Sí? Pero verificación sí hay que hacerla. Yo les aconsejo hacerla siempre. Y verifiquen. Entonces, esta logaritmo natural del coseno, o del valor absoluto del coseno, es una primitiva de la función tangente. Es rara, ¿no? Sí, como dijo recién Pablo, digamos, que no se hubiera imaginado que quedaba eso como resultado. Sí, no es para nada inmediata, ¿no? Bueno, con eso, por hoy creo que les di bastante. Tendríamos que dar según el cronograma método de integración por partes, pero también, además de que está este seminario, me parece un montón. Porque fíjense que con esto tienen para hacer hasta el ejercicio 6 de la guía 7. O sea, toda la primera página, la mitad del práctico. Por regla de la cadena no saldría en un paso. Sí, sí, Diego, sale en un paso, de hecho, sale en un paso. Siempre sale en un paso, digamos, solamente que tenés que tener en cuenta este tema del valor absoluto. ¿Sí? Que eventualmente vas a tener que separar en caso si es positivo, si es negativo el coseno. Como hicimos cuando derivamos cuando hicimos esta prueba, logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? La derivas, te da 1 sobre x. Bueno, sí, sí, te sale en un paso. No dije nada. No sale nada. No dije nada. Por regla de la cadena, sí, sale en un paso. Bueno, a ver, y con eso la guía 7 les debería salir casi todo. El ejercicio 6G les voy a dar una ayuda. El ejercicio 6G, que es el último de sustitución. Integral de seno al cubo de x de x. ¿Sí? Ahí por suerte les dicen que es por sustitución, porque si no, no sale necesario, uno no se da cuenta quizá inmediatamente cómo se hace. Bueno, pero entonces acá la idea es escribir, les doy el truquito, el seno al cubo lo vamos a escribir como el seno por el seno al cuadrado. Y al seno al cuadrado voy a usar la propiedad la Pitágoras que me lo relaciona con el coseno. Entonces me va a quedar seno de x por, y donde tengo seno cuadrado, vamos a escribir 1 menos coseno cuadrado de x de x. Y ahí entonces está más claro, digamos, quién va a ser qué sustitución conviene hacer. Porque fíjense que la derivada del coseno es menos seno. Entonces va por ese lado. ¿Sí? Así que acá, bueno, con esa ayuda intenten seguir. Sí, es largo el tema del gráfico de funciones. Para mí es el broche de oro de la materia. Tengan en cuenta una cosa. Como el parcial va a ser multiple choice, no se les va a pedir que entreguen el gráfico de una función. Porque además lo estuvimos pensando y yo, sinceramente, confío en ustedes y por lo que yo corregí el parcial, creo que lo han hecho solos, digamos. Pero el graficador, uno siempre está tentado a usar un graficador, más si está en la casa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo será el gráfico de la función? Y chequeo que está bien el que hice. Entonces, es como que tampoco tiene mucho sentido pedir el gráfico. Pero no se dejen estar igual con el gráfico porque, por ejemplo, en una pregunta multiple choice se les puede pedir en qué intervalo la función es creciente, dónde hay máximo y digamos, todos los ingredientes
que sí o sí tienen que hacer para hacer el gráfico. Sí, bueno, ese es un comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Vieron qué lindo el tema de hoy? Les voy a pasar el link. Bueno, apago la cámara para no quedarme sin batería. Les voy a pasar el link para el seminario, para o sea, a quien le interese. Se los voy a pasar ahí por el chat. Ahí está. Francesco lo manda al frente a Diego.